Vamos a grabar. Me dijeron que no estaba grabando, imagínense. Bueno, vamos a hacer en 15 minutos vamos a hacer una síntesis de lo que hemos leído para poder establecer aquí. Bueno, en primer lugar, habíamos establecido nosotros lo del voto acumulativo. Cuando establecimos lo del voto acumulativo, eso quiere decir, para recapitular, que para elegir administradores, acuérdense que cada acción tiene un voto. Y que cuando se van a elegir administradores, vamos a tener un voto multiplicado por cada administrador que vamos a elegir, y así vamos a tener un número de votos. Si nosotros tenemos 5 votos y vamos a elegir 5 administradores, entonces vamos a tener 15 votos, porque vamos a multiplicar eso por el número de administradores a elegir, ¿verdad? Lo bueno es que esta clase ha sido un poquito bastante de código, entonces no es mayor cuestión que nosotros podamos, el artículo 127 que lo habíamos analizado, habíamos dicho que también cuando las acciones están en bolsa, que las acciones, explicamos lo que era un agente, ¿verdad? Explicamos que un agente de comercio es una sociedad anónima especial cuyo objetivo esencial consiste en suscripción o negociación de valores. Y habíamos dicho nosotros que los valores están definidos en el artículo 3 de la Ley de Mercado de Valores y Artículo Mercado. 2, El artículo 2, donde se dice que los valores son todos aquellos documentos, títulos, certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos que incorporen o representen, según sea el caso, derechos de propiedad, derechos reales, de crédito, otros personales o de participación. O sea, los valores van a ser un documento que incorpora el derecho que tiene un sujeto, su titular, su emisor, a poder cobrar una cantidad de dinero, a ser propietario de un bien, a ser propietario de una cosecha de café. En caso de las acciones son títulos valores porque quien los posee pues tiene el derecho de percibir utilidades de la sociedad a través de su actividad. Es un derecho de participación. Y en adición a eso también establecimos de que los agentes, de conformidad con el artículo 7, pues son sociedades anónimas especiales cuyo objetivo esencial es la negociación de valores, ¿verdad? La negociación o suscripción de valores. De ahí establecimos que la sociedad va a considerar, de conformidad con el artículo 118, a accionistas, a las personas que estén inscritas en el registro de accionistas, ¿verdad? En el registro de accionistas. Es accionista aquel sujeto que esté inscrito en el registro de accionistas, eh, si las acciones son nominativas y si son al portador, las que tengan en su poder. Establecimos nosotros que las acciones al portador pues no existen, ¿verdad? No existen las acciones al portador. Fueron derogadas, expulsadas de la sociedad anónima a través por medio del artículo 71 de la ley de extinción de dominio. Establecimos que los títulos de acción podrían amparar uno o varias acciones. ¿Sí? Eso está en el artículo 122. Establecimos que un documento, una acción puede obrar en un documento. ¿Sí? Un documento. ¿Sí? Podemos nosotros tener, si tenemos 30 acciones, podemos tener 30 títulos o 30 documentos que representen cada acción, o un mismo documento puede representar o acreditar la totalidad de las acciones. Es decir, con un mismo documento yo puedo demostrar que tengo 30 acciones, que tengo 5 acciones, etc. Establecimos que también, conforme al artículo 122, los títulos definitivos y los certificados provisionales deben anularse cuando haya que hacer modificaciones en ellos. Es decir, cuando haya que modificar, por ejemplo, el capital, haya que modificar la razón social o alguna otra circunstancia, entonces deben anularse los títulos que poseemos y exigir la entrega de otros. Establecimos que hay un plazo para que se puedan exigir los títulos. Sabemos que ese plazo pues, no puede exceder de un año, eso lo habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Eso está en el artículo número 122. Y establecimos que cuando los accionistas no se les extiendan esos títulos en el año, ellos pueden ocurrir a la vía judicial
para solicitar coactivamente que esos títulos se extiendan, Y cuando vimos que íbamos a acudir a la vía judicial, establecimos que, conforme con el artículo 1039, la vía judicial es la vía del juicio sumario, a menos de que la escritura sea pactado, que sea a través de un proceso arbitral. Si la escritura establece que es un proceso arbitral, entonces el accionista tendrá que promover el proceso arbitral ante una cámara de arbitraje y exigir que se le expida su título. Tanto su certificado provisional, esto es aplicable tanto a los certificados provisionales como a las acciones. Recuérdese que el título que nos van a dar a nosotros, cuando nosotros no hemos pagado totalmente la acción, no está pagada, nos van a dar a nosotros un certificado provisional. Cuando ya paguemos la acción, nosotros podemos exigir que se nos extienda el título de acción. Cuando por alguna circunstancia las acciones deban disminuirse, vayan de amortizarse, pagarse, y es por reducción de capital o por reducción del valor nominal de las acciones. En ese caso en particular, a nosotros nos van a dar lo que se llama un certificado de goce. No lo vamos a confundir con el certificado provisional. Tampoco vamos a confundir los bonos o certificados de fundador, que también explicamos que otorgan prestaciones distintas. Entonces, esa exigencia coactiva, cuando ha pasado un año y no nos han extendido ni el certificado provisional ni el título de acción, entonces vamos a la vía judicial. ¿Qué vía? ¿Juicio sumario? O vamos a la vía del arbitraje. Establecimos también que la demora, en conformidad con el artículo 126, en escribir acciones, genera en la sociedad y en los administradores una responsabilidad de carácter solidario por los daños y perjuicios que pueda provocarse en el accionista al que no se le han expedido esos títulos. Explicamos que cuando hablamos de solidaridad estamos hablando de mancomunidad solidaria, las obligaciones que eso le hemos explicado. ¿Qué tipo de daño o perjuicio? Si yo tengo una acción, con una acción, yo la puedo dar en prenda, yo la puedo dar en usufructo, yo puedo ejercer alguna clase de explotación económica con ella. Si no la tengo, entonces me están provocando perjuicios de carácter económico patrimonial. Establecimos que cuando se van a suscribir, de conformidad con el artículo 120, se van a suscribir nuevas acciones, se van a crear nuevas acciones. Establecimos nosotros que los accionistas tienen un derecho preferente a suscribir nuevas acciones antes de que personas extrañas a la sociedad. Establecimos que ese derecho es en proporción a las acciones que cada socio tenga. De eso podemos nosotros entender que el accionista que tenga más acciones va a tener derecho a suscribir acciones. Si yo tengo 5 acciones, voy a tener más derecho a suscribir nuevas acciones que aquel accionista que tenga una, por ejemplo, ¿verdad? Y que ese derecho se debe ejercitar dentro de los 15 días a que se publique el acuerdo respectivo. Establecimos que si hay un acuerdo respectivo, ese acuerdo respectivo debe acordarse en una asamblea general extraordinaria y lógicamente que comunicarse a los socios y ya ese es el acuerdo al que se refiere este artículo. Establecimos también que si el accionista no ejerce este derecho dentro de ese tiempo de suscripción de nuevas acciones, la sociedad podrá decidir la forma de adjudicarlas, a quién se las va a adjudicar, en todo caso, al público, ¿verdad? Establecimos también que las acciones nominativas se van a transferir mediante un endoso. Establecimos que eso, el endoso, está regulado en el artículo 421. 421 del Código de Comercio, que establecimos que es una disposición de los títulos de crédito. Recuérdense que se pueden aplicar supletoriamente las disposiciones de los títulos de crédito a las acciones. Establecimos que el endoso, que es un acto de naturaleza cambiaria, que el endoso es un acto de naturaleza cambiaria por medio del cual el titular de una acción va a transferir su calidad de accionista a otro sujeto. Porque la definición normal en materia de títulos de crédito es, en materia de endosos, que el endoso es un acto de naturaleza cambiaria por medio del cual el beneficiario de un título de crédito va a transmitir ese título en propiedad a otra persona. La persona que le endosa un cheque a otro se lo está dando en propiedad, ¿sí? Se lo está dando en propiedad. Y que hay varias clases de endosos. Que el endoso en propiedad es un endoso propio porque su naturaleza es transmitir la propiedad de un título, y que también hay un endoso en procuración de garantía, que eso lo vamos a analizar, pero que se transfiere mediante endoso. Y aparte hay que cambiar, la sociedad anónima tiene un registro de accionistas. Entonces, de ahí donde se va a acordar que los accionistas en el registro de acciones que tiene la sociedad se cambie
el titular de accionista por un nuevo accionista, ¿verdad? Establecimos que cuando se destruye se pierde una acción, que las disposiciones relativas a las acciones de carácter al portador, pues ese procedimiento que está aquí, que es ante juez y que debe prestarse garantía, pues ese ya no está vigente porque el artículo 71 expulsó de nuestro ordenamiento las acciones al portador. Establecimos que de conformidad con ese mismo artículo, eh, las acciones nominativas no requieren un procedimiento judicial para poderse reponer y que esa discreción de los administradores si se va a requerir garantía o no se va a requerir garantía. Y que en todo caso, que ese procedimiento no está establecido aquí, que este procedimiento debería de estar restablecido en la escritura constitutiva al momento de fundarse una sociedad anónima, que debe inscribirse un procedimiento sencillo, sin intervención judicial, y que los accionistas deben o no requerir la garantía. Establecimos que eso de que los administradores exijan la garantía, que es un procedimiento arbitrario, porque de conformidad con el principio de la voluntad de las mayorías, es a los socios a los que corresponde ese tipo de decisiones y que deberían delegar los administradores a través de una asamblea de carácter extraordinario. Establecimos también que el 130 ya lo habíamos leído, ¿no? Sí, lo leyó. Bueno, ese artículo dice, el accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena interés contra... Eso no lo habíamos visto. Dice, el accionista que en una operación determinada o por cuenta propia o ajena, el accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario a la sociedad no tendrá derecho a votar en los acuerdos relativos a ella. Las acciones que se encuentren en tal situación serán computadas por los efectos del quórum de presencia. El accionista que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para la validez de la disposición. O sea, es un accionista que tiene interés, hay una negociación. Hay una negociación propia de la sociedad, hay una operación mercantil y hay un accionista que también pues tiene derecho en esa negociación mercantil porque puede hacer que tenga algún derecho de crédito, sea dueño o cosocio, o tengo algún interés porque, por ejemplo, sea un hermano, un pariente, accionista de una sociedad competidora, etcétera. Entonces ahí se aconseja que él no vote. Entonces las acciones se suspenden y no se computan para efectos del quórum de presencia. El quórum de presencia más adelante lo vamos a analizar, pero es el porcentaje que la ley requiere para que la asamblea se considere válidamente reunida y que los socios puedan deliberar, votar, etcétera. No sé si dejé de explicar algún artículo. Yo creo que hicimos un breve resumen, ¿verdad? Bastante conciso. Creo que salió mejor que el primero. ¿No les parece que sí o no? Bueno. Me ruego una disculpa por no haber grabado esto desde el principio, pero creo que sintetizamos más o menos en unos 16 minutos todo lo que vimos en la clase de hoy. Creo que fue un ejercicio muy, muy importante. ¿Habrá algún artículo que no recalcamos en esta grabación? Señores, por favor. A ver, Selvin. Bueno, creo que establecimos también a quién considera accionista una sociedad. Y la sociedad considera como accionista de conformidad con el 119 al que esté inscrito en el registro de acciones. De conformidad con el artículo 114 establecimos también que la sociedad no puede hacer anticipos sobre sus propias acciones ni préstamos a terceras para adquirirlas. Anticipos sobre sus propias acciones quiere decir, eso viene siendo como que nosotros devolvamos capital que el socio dio para poder ser accionista. Es decir, yo aporté 50,000 quetzales, entonces necesito que como yo aporté 50,000 quetzales para la sociedad, necesito que me hagan un anticipo sobre esas acciones que aporté de 10,000 quetzales. O sea,
que me devuelvan 10,000 para hacer cualquier negociación, ¿verdad? Y también no se pueden otorgar préstamos a terceros para adquirir acciones. Es decir, alguien quiere adquirir una acción de 10,000 quetzales que se está transmitiendo, se está suscribiendo una nueva acción o algún accionista le quiere transmitir, nosotros le podemos transmitir esa acción y otorgarle un préstamo para que pague a plazos esa acción. Eso no se permite, porque la acción ya está totalmente pagada, la que se está transmitiendo. Bueno, también establecimos el traspaso de acciones nominativas que está en el artículo 117. Establecimos que los socios, que los administradores pueden autorizar o denegar la transmisión de acciones. Cualquier sujeto, cualquier accionista que desee transmitir esas acciones deberá comunicarlo a los administradores en un plazo no mayor de 30 días para que ellos autoricen o denieguen esa transmisión. Si ellos deniegan esa transmisión, también ellos tienen la facultad, los administradores, de designar quién va a ser el nuevo comprador y por qué precio lo va a adquirir. Para eso hay un plazo, ¿verdad? Se hace la solicitud a los administradores y ellos tienen un plazo de 30 días para contestar si autorizan o deniegan la transmisión. Pero si ellos guardan silencio y no responden en esos 30 días, eso la ley lo presume en una presunción legal que equivale a autorización, ¿verdad? La sociedad puede negarse a inscribir la transmisión de acciones que no hubieran autorizado los administradores. Y establecimos también y cuestionamos que no se establece en la ley bajo qué circunstancias los administradores pueden prohibir o pueden denegar la transmisión de acciones. O sea, solo dice que puede denegar, pero no se establece. Ese sería un bonito punto de tesis. Porque ahí tendría que establecerse por qué, bajo qué circunstancias o condiciones los administradores pueden denegar esa transmisión. Y en todo caso, creo que al momento de suscribir una escritura constitutiva de sociedad anónima, ahí debería establecerse ese tipo de circunstancias que creo que son muy importantes. Bueno, yo creo que aquí ya hicimos un ejercicio muy interesante. Hicimos un resumen y afortunadamente quedó aquí grabado. No puede, la clase no tiene la hora o hora y media que normalmente es, porque desafortunadamente por un error mío, pues yo omití grabar, pero en estos 20 minutos creo que hemos hecho un resumen del contenido de la clase de hoy, que ha sido una clase eminentemente pues, de interpretación legal, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o alguna interrogante. No, Lee. ¿Les quedó claro? Eric, Sí, está claro, licenciado. Entonces, en la próxima clase vamos a entrar ya a lo que son el órgano de soberanía, el órgano de fiscalización, ya para poder terminar la sociedad anónima y poder analizar un poquito ya los otros tipos societarios. Así que por ahora eso ha sido todo, mis amigos.